Dayana, muchas gracias por recibirnos. Eh, ¿Cómo han sido estos días sin Martín? Difíciles. Eh, Difíciles porque ya no está Martín, ya no está el esposo, ya no está el hijo, no está el padre, el hermano, el amigo, el jefe. Vamos a recordar los momentos gratos que has vivido con Martín. Eh, ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se noviaron? Recordemos las sonrisas que hubo. Yo conozco a su hermano Luis Ángel. Ellos vivían cerca de mi casa. Yo siempre pues fui amiga de Luis Ángel y yo soy mayor que Martín. Y a Martín cantaba desde muy pequeño. Entonces yo me lo encontraba cuando pasaba por él, le decía: Martín, te voy a contratar para que cantes en mi cumpleaños. Y él: sí, sí, yo te canto gratis. Y cosas así, ¿verdad? Eh, pues pasaron los años. Me enteré de un momento a otro. Yo un día estaba con un amigo y yo vi un hombre así, como con un afro. Y yo veí: ¿quién es ese hombre que está allá? Le dije yo a un amigo, me dijo: ese es Martín. Y yo dije: ¿cómo así que Martín? Porque cuando yo lo vi era un niño y después estaba así todo gordo con el afro. Y yo decía: Dios, sí, sí se casó. Y yo: ¿en serio? Y tiene un hijo. Y yo, ¡ah! Y yo me quedé impresionada. Porque yo decía: ¿en qué momento pasó todo si yo lo acababa de conocer? O sea, de ver no hace mucho, pues. Igual yo ya estaba acá en Barranquilla estudiando y él estaba en Valledupar. Las cosas, pues, no, nos veíamos esporádicamente, la verdad. Cuando iba allá lo veía, conocí a su esposa, más nunca fui su amiga, a su ex esposa, más nunca fui su amiga. Eh, Hubo un momento que él siempre, yo iba a sus conciertos, lo admiraba, era su seguidora, no me perdía ninguno de sus conciertos, ¿verdad? Entonces él siempre me nombraba, yo no sé qué, yo iba con mis amigos, porque todos mis amigos, o sea, tenemos muchos amigos en común. Y, y cuando un día me dice un amigo: ay, Dayana, que Martín, si te puede llamar. Y yo: ¿para qué me va a llamar? No, que te quiere llamar. Yo le dije: no, no, sino que Martín gusta de ti. Yo: no, ¿cómo va a gustar de mí? Le dije: si él tiene esposa y tiene hijos. Yo enseguida le dije: no, no. Las cosas quedaron ahí, más nunca. Pasaron meses y meses. Yo me entero pues que se ha dejado de su esposa. Eh, Llegamos a un concierto acá en Barranquilla, eh, y yo lo vi, y lo vi totalmente diferente. O sea, era otro Martín al que yo había visto. Lo vi y yo dije, o sea, lo vi y me llamó la atención, y mejor dicho, cuando él me vio se alegró más todavía. Ese día hablamos, pues desde ese día comenzamos como a tener una comunicación por teléfono, porque él no vivía acá, él vivía en Valledupar y yo vivía acá. Y comenzamos pues a hablar. Después me entero que él, después de su primer matrimonio, cuando se dejó de ella, pues de cuerpo se dejaron, él tenía una novia, pues una novia que tuvo, que fue una novia oficial, pues que conocieron. Él comienza como a pretenderme, pero yo no tenía idea de que de pronto esa novia existía. Eh, Él la deja, pero sin yo saber nada. Y comienza a molestarme, a molestarme, a molestarme, y yo, como que yo decía: yo hasta que yo no compruebe de verdad de que sí se dejó, porque yo todavía no sabía de la novia que había tenido, de su esposa, yo no voy a tener nada con él. Entonces fueron los detalles, las canciones, las cartas, o sea, cosas que uno en la universidad ya esas cosas ya uno no lo veía. Él te escribía Sí, cartas a sí, mano. claro, de puño y letra, o sea, y me mandaba peluche, ya uno veía esas cosas como cursi. A mí cuando me llegó el peluche, yo decía: un peluche, imagínate, yo creo que era el segundo peluche que recibí en mi vida. El primero lo recibí muy pequeña. Entonces fueron esas cosas así, enamorando, enamorando, pero yo decía: yo hasta que de verdad yo no compruebe, yo no va a pasar nada.
eh, llegó un momento de mi vida difícil, pues que nadie lo esperaba. Eh, una hermana mía fallece, mi hermana mayor, muy joven, y ella muere. Yo cumplo el 14 de junio. Ese día estuve con Martín. Yo me regresé a Barranquilla porque estaba haciendo un vacacional acá para poder graduarme. Y, y mi hermana comienza a enfermarse y ella se muere el 17 de junio. Yo me regreso a Valledupar y Martín cumplía el 18 y a ella la enterramos el 18. Entonces Martín todo ese día estuvo conmigo. Y entonces desde ese día es cuando pues ya las personas comienzan como a darse cuenta de que pues tenía una relación con Martín. Ese día su cumpleaños fue conmigo. Me acuerdo que tenía un concierto en Maicao, estuvo todo el día conmigo y se fue tipo 5 o 6 de la tarde a Maicao. Fue un apoyo muy grande para mí, porque fueron momentos difíciles. Yo vivía acá sola y él se venía mucho tiempo acá. Él acababa de salir de sacar un CD, entonces él estaba promocionando mucho en la costa y pasó mucho tiempo acá, que yo digo que eso fue de gran ayuda para mí, porque, o sea, no creo que no lo hubiera superado, o sea, no hubiera sido lo mismo sin él. La verdad es esa, y esa es una de las tantas cosas que tengo que agradecerle. ¿Qué era lo que más te enamoraba de Martín? Has hablado del esposo, has hablado del hijo, has hablado del padre. ¿Qué era lo que más te llenaba de Martín? Lo que más me llenaba de Martín era que era el hombre más cariñoso del mundo. O sea, Martín, él me decía el limón, mi limoncito, porque Martín era demasiado cariñoso en todos los sentidos. O sea, nosotros discutíamos y a los 2 minutos nos estábamos amando. Así era él para todo, abrazándome, besándome. Todo el tiempo éramos amor, oso, amor, oso. Él me decía amor, yo oso o amor. Cuando yo le decía a Martín, él enseguida me decía, oso, me decía, y yo Martín. Y él me decía oso y tenía que decirle oso para poder hablar con él. Y así era él. Eso es lo que más extraño de él, la verdad. Era su nobleza, su corazón. Cuando nace la niña, ¿cómo fue ese momento? No, Martín estaba feliz. Él quería que naciera el 26 de mayo, pero no se pudo. Nació el 21. Y cuando a mí me dicen me dice el doctor, no, Dayana, nace mañana. Entonces yo llegué a la casa y le dije, Martín, Paula nace mañana. ¿Cómo así que nace mañana? Y yo, sí, nace mañana. Entonces yo ese día yo quería dormir y él no durmió, yo era asustado. Y yo, Martín, pero acuéstate y déjame dormir porque yo sí tengo sueño. Le dije, yo tengo que dormir. Terminamos acostando como a las 2 de la mañana y a las 6 ya estábamos despiertos. Y él todo el día ahí, o sea, eso para él, yo tengo fotos donde, o sea, llorando, él lo filmó, él mismo, todo cuando se la entregaron, se la pusieron, para él era, o sea, feliz. Esa era su felicidad. ¿Cuándo decidieron el nombre? Él decide el nombre un día que llega a mi casa y me dice, se va a llamar Paula, porque supuestamente había hablado con Paulo, que era Peluca, en ese momento su manager, y el segundo nombre va a ser Elena, como se lo puso Elena por Claudia Elena, la esposa de Carlos Vives, y Elena su hija, porque Martín era un admirador de Carlos Vives impresionante. Nos sorprendió muchísimo, pero obviamente también esperábamos el mensaje que le envía Carlos Vives. ¿Cómo era la relación de Martín con Carlos? Era muy especial. Claudia siempre lo tenía presente para cualquier evento. Cuando se hizo homenaje a Diomedes Díaz en el festival, él no dudó en invitarlo.
hace poco que inauguraron en Bogotá, lo invitó también, o sea, era algo muy bonito, la verdad, muy especial. O sea, son personas muy maravillosas y sencillas. Tengo entendido que había un proyecto de grabar un disco. Es que para Martín, o sea, uno de sus deseos más grandes era grabar una canción con él. O sea, no era presentarse con él en un concierto, era grabar una canción que estuviera en un CD. Eso era uno de los deseos Y de él. ya habían hablado del tema. Sí, lo habían hablado, pero nunca se concretó, pues, pues nada. Otro momento importante en la vida de ustedes es el matrimonio. ¿Cómo te llega a proponer matrimonio y cómo fue luego la fiesta de matrimonio? Él un día llega con un regalo, llegó con un regalo, y yo juraba que ese día él me iba a pedir matrimonio. Y no era el anillo de matrimonio. Y yo sentí una decepción. Y yo decía, ay Dios mío, y él me decía, ¿qué te pasa? Y yo, no, no, nada, ¿no te gustó? Y yo, sí, sí me gustó, pero yo no le podía decir porque, ajá, yo le yo decía, no, pero yo con el tiempo después sí le dije que yo ese día pensaba que él me iba a pedir matrimonio. El día de mi cumpleaños, que era el mundial, ese día ganó Colombia, estábamos acá porque él se presentaba en unos grados acá en Barranquilla. Yo estaba acostada y él me dice, amor, mira, lo que pasa es que tengo una reunión con Juan Joel Esprit, yo quiero que tú estés presente ahí. Y yo estaba en pijama. Y yo le dije, Martín, pero yo ¿por qué tengo que estar presente en esa reunión? No, porque es que Juancho quiere que tú estés. Pero ¿por qué? O sea, yo, no, yo estoy acostada, yo no voy para allá. Es que tú tienes que estar presente porque es que yo quiero que tú escuches algo. Entonces yo, bueno, yo listo, vamos. Entonces yo salí en pijama, yo le dije, voy en pijama, le dije, yo no me voy a cambiar. Le dije, entonces salí en pijama y fuimos a la habitación de Juancho. Cuando yo veo la habitación, es la suite toda decorada, con pétalos, ¿verdad? Entonces, pétalos, había un rompecabezas que tenía un mensaje muy lindo y le faltaba una ficha y la ficha la tenía él y el anillo estaba pegado detrás con cinta. Entonces yo decía, pero falta una ficha, yo no la encuentro. Y él me decía, búscala, búscala, pero ¿dónde más la voy a buscar si yo no la encuentro? Y él la sacó del bolsillo y me la dio y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y no, fue la felicidad más grande de mi vida. Me acuerdo como si fuera hoy, tomamos champaña, y me dio un dolor de cabeza terrible, pero no, tantas cosas, profe. Claro, claro. ¿Y te casas en Cartagena? Sí, por eso lo decidió él. Me caso, me caso en Cartagena. Martín se disfrutó esa fiesta, o sea, impresionante, parecía los 15 años de él. O sea, era una cosa que yo decía, Dios mío, yo estaba súper cansada, pero Martín no. Y yo, no, Martín se la gozó, profesor, desde que comenzó hasta que terminó. Le soy sincera. Eso sí, al día siguiente tenía un guayado de Padre y Señor Nuestro. Y nos hospedamos en un hotel en Cartagena. Cayó un diluvio y se inundó la suite donde estábamos. Y Martín, ay no. Entonces nos cambiaron de habitación y pasamos como esos días ahí en Cartagena, la verdad. Esa fue la misma noche en la que anunció que quería tener un hijo y que también tenía el nombre para el niño. Sí, él todos los días, él donde en cualquier concierto era pidiendo hijo. Él donde se montaba, él pedía hijo. Yo era como, yo, estás loco, yo no, las Y cosas con no. padrinos inclusive. Sí, todo, y nombre, entonces el segundo sí se lo iba a poner yo. Entonces hubo un momento que yo pensé en Salomón y dije, bueno, yo quería otra niña. Entonces yo dije, si es niña se va a llamar Sara Belén. Y si es niño, se va a llamar Salomón o Santos Rafael, como en un momento lo nombró el papá a Santos, que lo nombró al revés. Entonces yo dije como que se va a llamar Santo Rafael, como para emocionarlo. Ay, sí, Santo Rafael. Para que porque él quería ponerle el segundo nombre también. Yo le dije, no, si todavía tú pusiste el primero, este me toca a mí. Le decía yo. Y pues todo quedó en plan, Un en proyecto. momento duro en la vida de ustedes
fue, por supuesto, la muerte de Diomedes. Sí, Martín fue una de las últimas personas que habló con su papá con su papá. cuando iba camino al concierto último en Barranquilla, justamente. ¿Cómo fue ese momento para Martín? ¿Cómo lo sobrellevó? Imagínense que Martín, él estaba en un concierto acá, que era de Navidad de una empresa, ¿verdad? Él me dice que él hubo un momento que él cantaba y la gente, o sea, la gente todo era como, no aplaudían ni nada, ni bailaban. Y él sí vio que alguien se le acercó a Juan Mario y le dijo algo en el oído. Entonces, él enseguida como que, él dijo, está pasando, o sea, él no dijo está pasando algo, él dijo, se quedó impresionado. Y él se bajó guapo de la tarima, bravo, porque él dijo, le dijo a Peluca, Peluca, no cojas contratos así, esas personas no se emocionan con uno, si no gustan de uno, ¿para qué lo contratan? Mira, no bailan, no aplauden, nada. Era porque las personas ya sabían y él no, ¿verdad? Cuando él se baja y le dice a Pablo, Pablo le dice, no, vos, lo que pasa es que tu papá se puso mal. Entonces él quedó como, ¿cómo así que mal? Se montó al carro. Entonces nadie daba para decirle nada. Rafael, que es su amigo de toda la vida, que le decimos Pichón, le dice, Rafael, le dice, ajá, Pichón, ¿y qué fue lo que le pasó a mi papá? No, marica, Pichón no daba para hablar. Es porque Diomedes era padrino de Pichón, no daba para hablar, entonces dice Martín, ay, ¿qué? ¿No me vas a decir qué? ¿Se murió? Dijo Martín así. Y Pichón le dijo, marica, tu papá se murió. Y él no lo podía creer. O sea, eso para él fue durísimo. Cuando yo me entero, había un cordón de seguridad en esa clínica. Yo no sé cómo entré. Pero, o sea, yo es la hora y todavía no sé cómo entré porque yo en ese momento era una novia de él. O sea, yo no era ni su esposa ni nada, era la novia. Y delante de mí no iba nadie ni detrás de mí tampoco. Yo entré. Cuando yo entro y veo a Santos, Santos enseguida se me tira encima y me dice, cuñá, llame a Martín y dígale lo que está pasando. Y yo decía, ¿cómo voy a...? Es que hubo un momento cuando se acaba la novela del Joe, Martín se la veía, y me acuerdo tanto que cuando el final que Martín lloró tanto y me decía, amor, yo no quiero que esto le pase a mi papá. Me decía él, yo no quiero que esto le pase a mi papá. Y cuando eso pasa, yo me acordé de ese día enseguida. O sea, eso fue lo primero que se me vino a mí a la cabeza. Y cuando ya veo el papá, y él me llamó, me dijo, amor, es verdad, llorando, es verdad, pero tócalo, pero dime si es verdad. Yo le dije, sí, amor, si es verdad. Acá estamos todos con él. Enseguida él se fue y cuando lo esperamos, llegó como tipo 11:30 de la noche a Valledupar y todos los estábamos esperando en el apartamento de él. Y siento que Martín, lo que pasa es que Martín cuando comienza todo el proceso con su papá, Martín era el más pequeño, Martín tenía 5 años, Martín fue el que menos disfrutó a su papá. Entonces Martín, todo este tiempo de su papá falleció, Martín se emocionaba con ver la caseta. Él la podía ver 10 veces, profe, que las 10 veces lo lloraba y se lo tomaba. Así era, o sea, él podía escuchar personas que estuvieron con su papá en la finca, que lo conocieron, y podía escuchar la historia 5 veces que él la quería volver a escuchar. Y todo el tiempo era así con su papá. Él se lamentaba de las entrevistas que hacían sobre la vida de Diomedes, porque todas de alguna forma apuntaban a escrutar ese pasado desordenado del cacique y echaba de menos el papá que él conocía, el músico que él admiraba. ¿Cómo recordaba él a Diomedes realmente? Papá es papá, profe. Padre es padre. O sea, su papá para Martín era su ídolo. O sea, Martín todo lo que le heredó, se lo heredó a él, la música.
la música, o sea, Martín pequeñito se metía en un cuarto, apagaba los abanicos, el aire, y comenzaba a cantar y a bailar y a sudar porque él veía que en las casetas su papá sudaba y él quería hacer lo mismo, ¿verdad? Y los palos de las escobas eran el micrófono y se los partía a la señora Patricia, porque, o sea, fue algo que le nació a él desde pequeño. Me dice, se ponía la ropa de Rafael Santos, que le quedaba obviamente grandísima, y él comenzaba como si estuviera cantando. Siempre, siempre, siempre fue así. Ahora muere Diomedes y Martín Elías asume con su papá a Santos. ¿Cómo era la relación de Santos y Martín Elías? Lo que pasa, profesor, es que cuando comienza todo el proceso de Diomedes, ellos quedan solos, ¿verdad? En ese momento usted sabe que Santos tuvo una carrera artística desde muy joven que fue bastante exitosa. Entonces Santos se convirtió en ese papá. Esa ausencia, él fue el que la llenó, ¿verdad? También económicamente. Entonces por eso Martín respetaba mucho a Santos, mucho, mucho, demasiado. Demasiado tanto que yo a veces le decía, amor, pero dile a Santos, no, yo no me voy a meter en eso. Yo no soy, yo le dije, pero si eso no tiene nada, Martín. Yo le contaba a Santos eso hace poco. Eso no tiene nada que tú le digas, no, 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 no. Así era el respeto. Y lo mismo era con su papá. Claro. Yo veía también como una admiración y respeto tan profundos por Rafael Santos que en algún momento la carrera de Martín, según la crítica, empieza a crecer tanto que Santos empieza a quedarse un poquito rezagado. Y uno veía el afán de Martín por ponderar a su hermano y decir, hoy estoy en Bucaramanga, pero Rafael Santos está en Bogotá, vamos todos, la familia Díaz, arriba. ¿Se preocupaba mucho Martín Elías por eso? Sí, claro, por todos sus hermanos. Por todos sus hermanos, y él a veces como que quería, eso era lo que le decía, darle de pronto un concepto musical a Santos, pero él decía, imagínate, ¿quién soy yo para darle un concepto a Santos si Santos con esa carrera exitosa y yo menor y hermano de él? Entonces le daba como respeto, como que de pronto se fuera a ofender Santos o algo. Pero él siempre con sus hermanos y con todos, con Luis Ángel, pues que comenzó después, le decía, Lucho, haz esto, Lucho, haz lo otro, y así, con todos sus hermanos. Cuando uno ve las fotos de Diomedes con los hijos de Patricia, uno ve a el gran Martín Elías chiquito, morenito, el pelo churrusco. Y de hecho Diomedes en un concierto le soba la cabeza y dice, hasta el pelo se le ha compuesto. Sí. ¿Cuándo empieza a ser buen mozo Martín Elías? Cuando él se pone conmigo, profe, obviamente. Sí, claro. No, es que es verdad. Desde que él estuvo conmigo, él tuvo un cambio grandísimo. Y yo le voy a decir que fue lo que más me enamoró de Martín. Un beso. Besaba como los dioses. Así lo digo, o sea... Eso fue lo que me enamoró a mí de Martín, un beso. Un beso me enamoró de Martín. Y después todos esos detalles y ese corazón tan lindo que tenía que yo jamás en la vida me imaginé casada con él, ni con una hija. Nunca. Yo era una mujer que siempre defendí mi matrimonio a capa y espada. Pero de verdad, profe, que jamás en la vida me imaginé que la carrera de Martín iba a ser tan corta. ¿Verdad? Es que fueron tantas cosas antes que parece que, o sea, eso Dios ya lo tenía escrito. Él me dice a mí, deja de trabajar, porque cuando él trabajaba, yo descansaba. Y cuando yo descansaba, él trabajaba y chocábamos mucho por eso. Y yo amo mi carrera y yo amo trabajar. Entonces él me decía, no hay necesidad de que trabajes. Y yo, es más, yo todavía no creía cuando él me decía, deja de trabajar. Yo decía, no, yo le volvía y le insistía, ¿estás seguro?
Es más, yo el día que dejo de trabajar, yo no me despido de mis amigos, porque no di. No, la verdad fue que no di porque para mí fue algo muy duro. Y hoy entiendo por qué fue. O sea, yo todo este tiempo lo acompañé más a los conciertos, viajábamos más juntos, compartí más con Paula, le arreglé muchas cosas a él que tenía, que de pronto por trabajo y exceso, o sea, estaba desordenado. Y ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo que Dios siempre tiene un propósito para todo. No deja de doler. Claro. No deja de doler. Una de las grandes características de Martín Elías era su nobleza, y seguramente tú lo habías descubierto antes, pero uno lo empieza a descubrir ahora cuando salen las historias estas de familias que ayudaba, de muchachos a los que les pagaba el estudio. ¿Tú tenías conocimiento de todo eso? Hubo muchas cosas que no tenía conocimiento. Cuando yo pude hablar con la administradora y yo veo cosas que él cancelaba y que tenía en nómina, y yo decía, Dios mío, Martín nunca me contó estas cosas. Y yo estaba allá en la plaza cuando lo estábamos velando y se me acerca un muchacho y él me dice, tú no me conoces, pero yo siento que tengo que agradecértelo a ti. Gracias a tu esposo terminé mi carrera porque él pagó mis 2 últimos semestres. Entonces son cosas que de verdad a mí me llenan de mucha nostalgia. Porque yo siento que Martín es de esas personas que Dios manda al mundo a cumplir una misión. Y creo que esa misión ya la había cumplido. Y él mismo pues decidió llevarse. Una asesora espiritual, después de haber conocido este caso, me escuchaba sobre pues por qué me había muerto Martín, si era todo esto, y ella me respondió con algo que hoy quiero regalarte. Me dijo, es que Dios no se lleva a las personas malas, sino a las personas buenas. Y eso de alguna forma me ha marcado también. Claro. Porque evidentemente yo reconozco que en medio de este medio que es muy anárquico, que es desordenado, a una persona de valores y de nobleza como evidentemente era Martín. Ha habido mucha especulación, Dayana, sobre el tema de la velocidad, del conductor. ¿Qué piensas tú alrededor de eso? Bueno, a mí me entregan una versión, me entregan muchas versiones, ¿verdad? A mí me hacen una entrevista. El conductor era una persona nueva. Él trabajaba en la mina y manejaba los huacos, creo que es que se llama. Yo la verdad, desde el primer momento en que vi cómo manejaba no me gustó, le soy sincera. Se lo dije a Martín, pero a Martín le gustó la prudencia de él. Me decía, eso es mientras que se va acomodando, amor. Me dijo así. Cuando nosotros llegamos acá el miércoles, vuelvo y le repito lo mismo. Él vuelve y me repite lo mismo. Es mentira que iban en 220. Ese carro no alcanza esa velocidad. Totalmente falso. Martín, hablando, yo tuve la oportunidad de hablar con Rafael Pichón, que no había podido hablar con él. Hablé con él el martes, que está acá internado, recuperándose. Y él me cuenta lo que pasó. Entonces, cuando todo esto pasa, lo que yo más quería era hablar con él. Porque yo decía, él me tiene que explicar qué fue lo que pasó. Porque Martín sabía que él apenas se estaba acoplando a lo del carro. Apenas lo estaba conociendo. Martín no le iba a decir, dele. No le iba a decir eso. Por más que quisiera vernos y que yo lo estuviera esperando. ¿Verdad? Me dice Rafael, Daya, cuando nosotros salimos,
ellos como que tienen que hacer un cruce, no sé por qué parte salieron, tenían que hacer un cruce y él iba duro, el conductor. Y en ese momento, él en vez de hacer el cruce iba directo a chocarse como con las barandas. Y Martín le dice, hey, cuidado, no vas a chocar, le dice Martín en ese momento. En ese momento le dice eso. Cuando él sale del concierto, que el concierto termina, yo estoy en el gimnasio como tipo, yo estaba en un hotel en Cartagena con el hijo de él, con Paula, con mi sobrino, mi sobrina, o sea, estábamos todos en familia. Entonces él me llama y me dice, amor, ya salí del toque. ¿Dónde estás? Yo le dije, no, estoy en el gimnasio. Me dijo, bueno, amor, nos vemos más tarde allá. Bueno, amor, te amo, te amo. Así. No sé si fue a las 7, 7:30, la verdad es que no recuerdo. Lo que sé es que a los 50 minutos me llama su tío, Canco, que era el que lo cuidaba. Y Canco, yo cuando vi la llamada de Canco, yo me asusté. Yo, Canco, ¿qué pasó? Oiga, Daya, se asiento, Martín. Y yo, pero Canco es una persona que él no da para mentir. O sea, conmigo no da. Entonces, yo, Canco, pero dígame cómo está. Me dice, Daya, no sé. Cuando él me dice así, yo me quise volver como loca. Como loca. Entonces en el hotel me consiguieron un taxi, me llevó. Yo le dije, señor, dele lo más rápido que pueda, pero con prudencia. La carretera es totalmente, o sea, es una cosa absurda. O sea, eso a velocidad, hay ¿cómo se dice? Unos sub y bajas impresionantes, o sea, horrible, horrible. No sé en qué momento, sí pasé por San Onofre, pero entonces yo iba en el carro. Cuando usted escribe esa carta, profesor, yo sentí que usted estaba viviendo lo que yo viví en ese viaje. Y le agradezco, porque así era. Yo llamaba y yo escuchaba gente gritando. Y yo decía, pero díganme, porque yo guardaba la esperanza. Entonces comienzan a decirme que el que está mal es el amigo. No, Martín está bien, solamente tiene una herida en la cabeza. A mi Canco me manda fotos del carro, pero yo no veía nada, a mí todo el mundo me llamaba. Entonces yo tenía unos amigos allá, pero dígame, y no, ya no sé qué, y me colgaba. Entonces cuando me colgaban, a mi corazón se me quería salir. Cuando yo llego allá, me dice el doctor, me dice, Martín está muy mal. Me dice, está muy mal. Martín le han dado 6 paros, me dijo. Yo digo que Martín ya estaba muerto, doctor. Martín ya estaba muerto. ¿Eso qué hora es? No me acuerdo, doctor. No sé. Eso sí, he tratado muchas veces de acordarme, no me acuerdo a qué hora llegué, no me acuerdo a qué hora me dijo el médico eso. Yo veo a Rafael. Cuando yo veo a Rafael en el estado en el que está, yo dije, la esposa que yo la conozco es mi amiga, porque era la administradora de las oficinas de Martín. Yo dentro de mí dije, Jenny no va a aguantar esto, porque yo pensé que él se iba a morir. Por la gravedad en lo que lo vi, porque era físico, o sea, era su cabeza, sus piernas, todo. El doctor, me llaman corriendo, Dayana, te necesitamos, no sé qué, firma un consentimiento que le vamos a hacer una cirugía a Martín. Eso las enfermeras corrían, necesitamos sangre, Y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, a mí me dijeron que Martín no estaba así. O sea, cuando venía en el carro, todo el mundo me decía que no me preocupara, que yo firmo el consentimiento, lo firmé, comenzó la cirugía. Yo, ¿cuánto puede demorar? No sabemos, me dicen ellos, no sabemos. Como a los 40 minutos me llama una enfermera, necesitan hablar contigo. Y el doctor se demoró como 5 o 10 minutos para salir. Y ellas me habían dicho que había salido todo bien. Me dijeron así, entonces yo, ay, gracias, Dios mío. Yo lloraba de la felicidad.
Cuando yo llego, el médico me dice, Martín está muy mal, sus probabilidades de vida son mínimas, me dice todo lo que le hicieron, me dice todo lo que Martín tenía fracturado. Otro médico me dice, Martín llegó acá con las pupilas dilatadas, ya Martín oxígeno al cerebro no le estaba llegando, tenía la pelvis fracturada. Me dice un primo mío que la pelvis cuando se fractura, la persona pierde mucha sangre. Me dice que con él hicieron un tratamiento que la sangre que él perdía, esa misma sangre se la iban poniendo a él, no sé qué nombre tiene eso, que tuvieron que abrirle y masajearle el corazón y le pusieron medicamentos en el corazón y el médico me dice, no aguanta otro paro. Él está ahí, pero el otro paro no lo aguanta. Ya Martín estaba muerto. Sino que no me querían decir. Por protocolo, no sé. Cuando el médico sale me dice, Dayana, desafortunadamente Martín falleció. Y ahí el mundo se te viene encima. Sí. Hay cosas que no me acuerdo. Porque me dicen que entré en shock. Que yo lo limpiaba y le decía a las enfermeras que lo vistieran, que yo me lo tenía que llevar. Y la gente lloraba y gritaba y me dicen que yo les decía que por qué lloraban y por qué gritaban, y a mí no me salía ni una lágrima. Mi hermano, que es médico, yo salgo y yo lo veo llorando, yo le digo, Nando, entra que Martín te está esperando para que le cures el pie, porque él tenía acá el pie raspado. Entonces, los médicos le decían, tienen que esperar que ella salga del shock porque eso no se puede hacer nada. Y cuando salí, pues eso fue terrible. Te lo juro que todavía no lo creo. Me cuesta. Todavía lo sigo esperando. Cuando llegué, el apartamento quedó igual como nos fuimos. Y la cama estaba desordenada. Y encontré en la cama, a él se le caía mucho el pelo. Y encontré en la almohada pelos de él. Él, como tuvo un concierto antes, dejó su máquina de afeitar, todo quedó igual. Profesor, todo. Me decías que en la mano estaba aferrado. Él, algo que me llamó mucho la atención, que me dice Juanma, que era el timbalero de él, que fue el que estuvo con él. Él cuando se accidenta, él cuando me dice Rafael, que Rafael venía medio dormido. Ellos cuando salen del concierto, Martín siempre acostumbra a quitarse la ropa, pero no ahí, sino más adelante. Ellos se detuvieron, él se quitó la camisa, se puso otra camisa y no se quería quitar el jean y ponerse la bermuda, no quería. Entonces le dijeron, quítate ese jean que está mojado y ponte la bermuda. Entonces él preguntó, cuando sale del concierto, él tiene el cinturón puesto, ¿verdad? Entonces él le dice, comienza a decirle, no hay comida por ahí, le dice a los amigos. No, no hay nada. Y ya iban llegando a San Onofre, porque es que tengo entendido que él no choca en San Onofre no. Creo que es así. Uh-huh. Iban llegando, él dijo, bueno, ahorita paramos en una tienda para comerme algo. Él no se volvió a poner el cinturón, porque él se iba a bajar ahí en San Onofre, ¿verdad? Okay. Me dice Rafael que él medio comenzó a coger el sueño y él de lo único que se acuerda es que Martín le dijo, ¡ojo, la moto! Le dijo hacia el conductor. Y me dice Rafael que él no se acuerda de más nada. Martín, al no llevar el cinturón, él es el que sale expulsado por el panorámico. Rafael también sale del carro. El otro amigo queda atrás en el maletero. El conductor quedó ahí en el carro, tengo entendido. Y cuando la gente llega a auxiliar a Martín, él dice, no, ayúdenlos a ellos, que ayudaran a los amigos, dice él. Él nunca, me dice Juanma, que Rolando venía atrás, ahí mismo venía Rolando. Cuando Rolando ve que el carro está sin llantas, me dicen a mí, él dijo, se accidentaron y a Martín no lo encontraban,
porque es que Martín rodó como 20 metros de donde quedó el carro. Martín tenía todas las costillas fracturadas, el tórax estaba suelto, o sea, el tórax va agarrado, estaba suelto. Él lo cogen, lo llevan a San Onofre, pero los médicos, como era un centro médico, no hay los aparatos ni las condiciones para nada, y ellos se enfrascan en una herida, se enfocan en una herida de la cabeza que tenía él y comienzan a cogerle puntos, ¿verdad? De ahí sale para Sincelejo, ahí le da el primer paro. Él cuando está en San Onofre, él alcanza a hablar con Juanma y él le dice: Juanma, no me dejes morir, pero él nunca abrió los ojos, profesor, nunca. Juanma, no me dejes morir, no me dejes morir. Y Juanma le decía: no, Martín, no te preocupes, nosotros no te vamos a dejar morir, esto es una prueba de Dios, tú vas a ver que allá te están esperando tus hijos, tú vas a salir adelante. Entonces, algo que me llenó de mucha nostalgia y me dio mucha tristeza, él tenía una pulsera donde sale Paula y Martincito, y él la tiene agarrada. Le voy a hacer la demostración como así, como aferrándose a ellos, como mi familia, ¿verdad? Y eso a mí me llenó de mucha nostalgia. Pude recuperar el anillo de matrimonio, pude recuperar la pulsera. Él tenía una cadena, un reloj, eso no apareció. Me entregaron el bolso, que era él se llevó el bolso de mi hija, con el que mi hija viaja. Ahí me entregaron, ese día cantó como con unas chancletas así estilo Carlos Vives. Sí. Y también me entregaron las chancletas, me entregaron las toallas que él usaba, una ropa que le dieron, un seguidor le dio una ropa y también estaba ahí. Varias cosas, estoy esperando todavía, que me dijeron que me iba a entregar la camisa que fue la última que usó, que eso pues quisiera tenerlo, pues, pero bueno. Hay un momento que a mí me impacta mucho y es cuando ya lo van a sepultar y tú pides que abran el ataúd. Tenía que hacerlo, profe. Yo sentía que tenía que darle ese beso. Porque es que yo todavía no aceptaba que ya no le iba a ver más nunca. Y es la hora y todavía yo siento que faltó mucho. Quedaron muchos proyectos. Uno fue con usted, que ya lo había comentado. Y fueron tantas cosas, su CD. Estaba tan contento, profe, con ese CD. Me dijo: amor, ¿qué te parece estos títulos para el CD? Y el que más me gustó, amor, ese fue el que más me gustó a mí también. El que me gustó a mí, a él también le había gustado. Y él, cuando sale para el concierto de Coveñas, él me escribe. Me dice: amor, te dejé mi bolso ahí por si necesitas algo. Te amo. Y yo ese mensaje, yo no lo vi el viernes a las 10:45 de la noche. Ese mensaje me lo mandó tipo 1:30 de la mañana. Bien, el disco, hablemos un poquito del disco. Él estaba muy emocionado con el disco, como evidentemente dices. ¿Qué canciones venían? ¿Qué compositores iban a estar allí? ¿Los saludos que no se hicieron, los que dejó? Hubo 2 canciones que para mí, yo le dije: Martín, no, o sea, las graba porque las graba. O sea, yo cuando escuché esas canciones, yo decía: Dios mío, qué canciones tan lindas. Hay una canción que es de él, que me la hizo a mí, y otra de Franco Argüelles, donde habla de la mona. Entonces, a él le gustó mucho la de Franco Argüelles. La de Sergio Luis, que viene, es hermosa.
y la de Diego Daza, que yo dije, estas son las canciones. Me decía el coordinador del conjunto, me dijo, Dayana, ese CD te lo canto a ti. Me dijo, te nombró como 2 o 3 veces en el CD. Y estaba tan emocionado. Él alcanzó a nombrar a su mamá, nombró a Paula, nombró a la hija de Rolando, nombró a un amigo en común de Rolando con él que tenía ahí. Y creo que no nombró a más personas, la verdad. ¿Qué sigue ahora, Dayana, en tu vida, en la vida de la niña? Pues me quedó mi hija. Tengo que sacarla adelante, ¿verdad? Y cuando crezca, ella se dará cuenta de lo grande que fue su padre y lo mucho que lo quisieron. Te damos un abrazo y muchas gracias por recibirnos. No, profe. Gracias a usted. De verdad. Le agradezco mucho. Aquí estamos siempre.